La conferencia de esta noche se titula El hombre detrás de la máscara porque queremos saber quién es el hombre detrás de escena que va a jugar un papel importante en los eventos que culminan en los eventos finales antes de la venida de Cristo. Y el libro de Daniel nos da mucha información sobre este tema. Y de hecho, el libro de Daniel, como hemos dicho antes, forma el modelo para el libro de Apocalipsis. Y la profecía que vamos a revisar esta noche es una profecía que actúa como una clave para el libro de Apocalipsis. Nuevamente, me gustaría recordarles nuestro pequeño diccionario de términos proféticos. Lino blanco, justicia, trompeta, viento es un símbolo de guerra, trompeta también puede ser un símbolo de juicio, prostitución es idolatría, ser infiel a Dios, agua o mar equivale a naciones. Apocalipsis 17.5, una mujer que recordarás es una iglesia, Sión, el pueblo de Dios. Esta noche vamos a tratar con bestias y reinos y veremos las definiciones allí por nosotros mismos. Y cuernos y reyes y reinos, también veremos esas definiciones por nosotros mismos. Y la roca es Jesús. Hay muchos textos que lo indican. Así que echemos un vistazo a esta visión esta noche del capítulo 7 de Daniel. Es una de las visiones más impactantes de la Biblia, realmente asombrosa y en realidad bastante aterradora. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, así que esto es justo hacia el final del reino babilónico, Daniel tuvo un sueño. Así que ahora no es el rey quien tiene un sueño, sino Daniel quien tiene un sueño. Y obviamente Daniel va a obtener más detalles que el rey tuvo en su visión anterior, que era como el ABC de la profecía. Tuvo un sueño y una visión de su cabeza sobre su cama, y luego escribió el sueño y contó el resumen de los asuntos. Así que él lo va a explicar. No tenemos que adivinar sobre este tema. Daniel 7, versículos 2 y 3, y vi en mi visión de noche, y he aquí los cuatro vientos. ¿Qué era eso? La guerra del cielo luchaba sobre el gran mar. Así que hubo guerra entre las naciones. Y cuatro grandes bestias reinos salieron del mar, diversas entre sí. Eran diferentes entre sí. Daniel 7, versículos 2 y 3. Así que ahora asegurémonos de que lo tenemos claro. Los símbolos de la profecía bíblica. Recuerda que el mar son personas, naciones, multitudes. Apocalipsis 17, versículo 15, viento, dijimos que era guerra. Jeremías 49, versículos 36 y 37, las bestias son. Daniel 7, versículo 17. Leamos esos textos para estar absolutamente seguros. Apocalipsis 17, versículo 15, las aguas que tuviste son pueblos, y multitudes, y naciones, y lenguas. Así que aquí está el primer símbolo. Vamos a Jeremías y veamos qué podemos encontrar aquí. Jeremías 49, versículo 36, y sobre Elam traeré los cuatro vientos desde los cuatro rincones del cielo, y los dispersaré hacia todos esos vientos, y no habrá nación, si los marginados de Elam no vendrán. Verso 37, porque haré que Elam se sienta consternado ante sus enemigos. Ahora llamamos a eso paralelismo hebreo. Algo se explica de una manera, y luego se repite de otra manera, y de esa forma se explican los símbolos. Entonces, son autoexplicativos. Así que los cuatro vientos que dispersan a Elam significan que Elam se sentirá consternado ante sus enemigos. Habrá guerras. Y antes de aquellos que buscan su vida, yo traeré mal sobre ellos, incluso mi feroz guerra tras ellos hasta haberlos consumido. Así que ahí tienes el paralelismo para que puedas ver que el mar equivale a las naciones y el viento equivale a las guerras. Daniel 7.17. Las cuatro grandes bestias son cuatro computadoras en Bruselas. ¿O no? Eso no dice en absoluto. Dice que las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que surgirán de la tierra. Así que cuatro reinos van a venir.
y se describen como bestias. 17.23. La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra. Así que esa es la definición bíblica. No podemos hacerlo nada diferente de lo que la Biblia dice que será. Así que las cuatro bestias son cuatro reinos que surgirán sobre la tierra. Y ahora podemos mirar los reinos y ver a dónde vamos. El primero era como un león y tenía alas de águila. Miré hasta que le fueron arrancadas las alas y fue levantado de la tierra y puesto en pie como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Daniel 7.4. Ahora, el primer reino que tuvimos en Daniel capítulo 2, la cabeza de oro, Daniel lo identificó como ¿qué? Babilonia. La primera bestia que vemos aquí es el león con alas de águila, que por cierto era el símbolo. Uno de los símbolos de Babilonia. Y lo que es fascinante aquí es que esta bestia fue hecha para estar de pie sobre los pies como un hombre y se le dio un corazón de hombre. Este es un sistema, un reino que exalta lo humano por encima de lo divino. Esta es la máxima apostasía contra Dios, poniendo al hombre en el lugar donde debería estar Dios. Y veremos a medida que continuamos en la serie que los eventos del fin de los tiempos también culminan en este mismo asunto, el hombre siendo colocado donde debería estar lo divino. Así que Babel, como ya he dicho, Babel es puerta, Él es Dios, portal hacia Dios, otro camino hacia Dios, otro camino diferente al prescrito que encontramos en la Biblia. Así que aquí está este poder que surgirá y representa a Babilonia, se asemeja a la cabeza de oro, 605 a 539 AC. Echemos un vistazo a Jeremías para el simbolismo. Jeremías 4 versículo 7. Un león ha salido de su guarida, un destructor de naciones ha salido, ha dejado su lugar para asolar tu tierra. El profeta está hablando a Israel: Jerusalén, tus ciudades quedarán en ruinas sin habitantes. Y el león al que se refería era el reino de Nabucodonosor. Babilonia iba a venir y Jeremías aplica el símbolo del león a Babilonia. Así que el primer reino es Babilonia. Aquí hay un símbolo que se usó en Babilonia. Puedes ver el león con las alas de águila, parte de esa simbología. Aquí hay otro relieve y allí nuevamente ves los leones con las alas de águila, símbolos de Babilonia. Así que la arqueología confirma que esa era la simbología que se usaba, por lo que no tenemos que adivinar lo que iba a suceder. La Biblia nos da un buen comienzo. El capítulo 2 de Daniel comienza con Babilonia, el capítulo 7 de Daniel comienza con Babilonia. Y de repente otra bestia reemplaza eso con otra palabra, reino, una segunda como un oso. Fue levantada de un lado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Daniel 7 versículo 5. Así que esta bestia va a venir y va a devorar la carne de la anterior. Va a hacer guerra y la reemplazará. Y tenía 3 costillas y un lado era más alto que el otro. ¿Y cuál fue el siguiente reino en Daniel capítulo 2? Fue Medo-Persia. Ahora tenemos un poco más de detalle aquí. Los medos y los persas no estaban igualados. Al principio, los medos eran los prominentes. Y se levantaron de un lado. Más tarde, los persas se elevaron para ser equivalentes e incluso superiores, así que no era igual en su poder. Así que el siguiente reino en aparecer sería Medo-Persia, 3 costillas en su boca.
Hubo 3 guerras importantes asociadas con esa conquista. Así que Medo-Persia representa, es el paralelo de los brazos de plata y el pecho, y gobernaron desde 539 hasta 331 a.C. Y ahí están los embates que realizaron, uno hacia Lidia, conquistando estas porciones del imperio babilónico, el otro embate hacia Babilonia misma, y el tercero descendió a Egipto, y básicamente conquistaron todo el reino babilónico con estas 3 conquistas representando las 3 costillas en su boca. Daniel 7 verso 6. Después de esto, miré y he aquí otro como un leopardo que tenía sobre su espalda 4 alas, como de ave. La bestia también tenía 4 cabezas, y se le dio dominio. El siguiente reino en surgir fue Grecia, 331 a 168 AC, y cuando Grecia estaba en la cúspide de su poder, Alejandro Magno murió después de una noche de borrachera. Se quedó un tiempo y luego murió. Y el reino fue dividido en 4, los 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y el reino Seleucida, es decir, la división del imperio griego en 4. Fascinante, así que había 4 cabezas, así que ahora ya tenemos un total de 6 cabezas. El león, el oso, más los 4 hacen 6. Después de esto, Daniel 7 versículo 7. Vi en la visión de la noche y he aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible, extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. ¿Recuerdas el símbolo del hierro? ¿Dónde lo encontramos? En el capítulo 2 de Daniel. Y era un símbolo del Imperio Romano. Aquí tenemos la misma simbología. Estaba devorando, rompiendo en pedazos y pisoteando el residuo con sus pies. Aquí está este poderoso imperio, políticamente el más fuerte de los 4. Y destruiría y devoraría con sus pies. Y hay algo muy interesante al respecto. Daniel 7, versículo 7, era diferente de todas las bestias que estaban antes de él. Y tenía 10 cuernos. Correcto, no se mencionan números de cabezas aquí. Así que asumimos que tenía una cabeza con 10 cuernos. Entonces, si cuentas todas las cabezas de las bestias del capítulo 7 de Daniel, ¿cuántas cabezas tenemos? Tenemos 7 cabezas, 7 cabezas. Ahora las bestias que encontraremos en el libro de Apocalipsis tienen 7 cabezas. Y las bestias en el libro de Apocalipsis con las 7 cabezas también tienen todos los componentes de las bestias que se mencionan aquí en el capítulo 7 de Daniel. Así que debemos saber qué representa cada una de estas cabezas y cuáles eran las filosofías asociadas con esos periodos de tiempo. Ahora, esta bestia en particular también era diferente de todas las bestias que la precedieron. Y tenía 10 cuernos. Ahora los 10 cuernos, como vimos en las definiciones, también serían reinos. El versículo 24 dice, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que surgirán, y otro surgirá después de ellos. Así que después de que los 10 hubieran surgido, después de que Roma se hubiera dividido en 10, otro surgiría, y él será diferente del primero, y someterá a 3 reyes. Está bien, esto es fascinante. Así que la 4ª bestia se divide en 10, pero sigue siendo básicamente esa bestia. Sigue siendo esa bestia que se divide en 10. Y de esta bestia entre la división de los 10 surge otro poder. Y él es quien añade el sabor diferente. ¿Está claro? Es eso lo que él será diverso, diferente del primero. Así que Roma será diferente a las demás por esa bestia. ¿Y él reinará por cuánto tiempo?
hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos. Eso es un largo, largo tiempo, un tiempo muy largo. Así que Roma gobernó desde 168 a.C. hasta 476 después de Cristo. Se dividirá en 10. ¿Cuántos dedos representaba la profecía anterior? 10 dedos. Ahí tenemos el 10 de nuevo. Divide en 10. Otro surgirá después de ellos. Y será diferente, ¿y el sistema permanecerá cuánto tiempo? Hasta que venga el anciano de días. Mucho tiempo. Así que estamos hablando de un largo, largo periodo. Roma gobernó desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y luego fue dividida. Así que tenemos exactamente la misma secuencia. Tenemos al león representando la cabeza de oro. Luego tenemos al oso representando los brazos y el pecho de plata. Tenemos este leopardo de 4 cabezas que representa las caderas de bronce. Y luego tenemos la bestia terrible que representa las piernas de hierro. Y los 10 dedos, cuando se divide en 10. Además será diferente por otro que surge después de ellos. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Daniel capítulo 7, versículo 19 y 23. Entonces quise saber la verdad de la cuarta bestia, que era diversa, diferente de todas las demás, sobremanera temible, cuyas dientes eran de hierro y sus garras de bronce. Así que había un elemento de bronce en esta cuarta bestia. El bronce fue un componente muy importante. Ahora, de hecho, el imperio griego fue básicamente incorporado por Roma. La filosofía griega fue la base del imperio romano. Y de hecho, cuando Roma se dividió en las dos partes, una fue el imperio bizantino, y la otra, el imperio occidental. Y el imperio era gobernado desde Constantinopla, y allí es donde abundaba la filosofía griega. La filosofía griega era la filosofía de la época. Así que hay este elemento de latón, de bronce. Las garras de bronce rasguñaron, y encontraremos estos clavos también interesantes más adelante, que devoraba pedazos rotos y estampaba el residuo con sus pies. Así que quería saber sobre esta terrible cuarta bestia. La cuarta bestia, se nos dice en el versículo 23. Será un cuarto reino sobre la tierra, que será diferente de todos los reinos y devorará, ¿cuánto de la tierra? Toda la tierra, y la pisoteará y la desmenuzará. Ahora Roma, en su forma original, dominó todo el mundo, ¿sí o no? No. No. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Filipinas? ¿Qué pasa con Australia? ¿Qué pasa con el sur de África? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? ¿Qué pasa con América del Sur? ¿Qué pasa con esas áreas? ¿Roma gobernó sobre todos esos, sí o no? Obviamente no. Pero recuerda, la profecía no dice que Roma termine. La profecía dice que Roma se divide en 10. ¿Y que otro surge después de ellos que gobierna hasta cuándo? Hasta que venga el anciano de días. Así que la profecía aún puede cumplirse en ese contexto. ¿No tiene sentido eso? Esto es lo que dice la Biblia. Habría estos reinos, y surgirían 10 cuernos. 10 reinos. 10 reinos representan los 10 dedos. 476 hasta la segunda venida de Cristo. Estos poderes de alguna manera continuarían, y el pequeño después de él que surgiría más tarde. Él sería el elemento diferente y reinaría hasta que viniera el anciano de días. Daniel 2 versículo 44, recuerda, hablando de los 10 dedos, que son equivalentes a los 10 cuernos, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino,
que nunca será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará y consumirá todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Ahora Daniel estaba preguntándose sobre esto, y en el versículo 8 dice, estaba considerando los cuernos. Así que está mirando hacia el flujo del tiempo y está observando donde Roma se divide en 10 componentes, y está mirando estos 10 reinos que surgen del Imperio Romano. Y había otro cuerno, uno pequeño, de hecho dice que de pequeñez, primero era pequeño y luego creció más y más y más y más, surgiendo, ¿de dónde? ¿De dónde surge? Entre ellos. Muy bien, así que este pequeño cuerno surge entre los 10, muy importante, porque este pequeño cuerno es el hombre detrás de la máscara. Y este pequeño cuerno surge entre los 10. Así que los 10 reinos están ahí, y él surge entre ellos. Entonces, ¿qué tipo de poder es este? Este es un poder europeo, porque los 10 cuernos surgieron del Imperio Romano de Occidente. Entonces podemos buscar este pequeño cuerno en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿sí o no? No. ¿Podemos buscar este pequeño cuerno en los Estados Unidos de América, por ejemplo? No. ¿Dónde tenemos que buscarlo? Allí donde se supone que debe surgir. Tiene que levantarse entre los 10. Él se levanta entre los 10. Y los 10 están allí cuando él se levanta. Observa, ante quien 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Así que, debido a este poder, 3 de los 10 tuvieron que ser removidos. ¿Tiene sentido? Vamos a quitar 3. ¿Y quién los va a quitar? ¿O como consecuencia de quién serán removidos? Este poder. Es muy importante que lo tengamos absolutamente claro, porque no queremos cometer un error. Y allí, en este cuerno, estaban los ojos como los ojos de un hombre, y una boca hablando palabras pomposas. ¿Dónde encontramos este simbolismo antes? ¿Este simbolismo del hombre? Babilonia. ¿Recuerdas? Lo encontramos en Babilonia. Aquí está el. En este poder, el hombre se elevará una vez más por encima del Altísimo y tomará el lugar del Altísimo. Este es otro Babel. Otro portal al cielo. El hombre exaltándose por encima de lo divino con palabras pomposas. Está hablando en contra de Dios. Muy bien, así que ahora tenemos algo de historia. Surge de la división del Imperio Romano. Una vez que se divide en 10, entonces solo hace su aparición. 3 de ellos le son molestos. Son eliminados bajo su influencia. Y entonces, se levanta como un hongo, y coloca al hombre por encima de lo divino. Eso es lo que dice. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que surgirán, y otro, ahí está, surgirá después de ellos. Pregunta, ¿surge del remanente del Imperio Romano, o del remanente del Imperio Griego? Imperio Romano. Imperio Romano. No lo olvide, la piedra también golpeó los pies. ¿Golpeó qué imperio, el griego o el romano? El Imperio Romano. Así que ya, si sabes esto, deberías poder resolver la mitad del problema de las falsas profecías que hay en el mundo. Eso dice que el anticristo surgirá, o surgió en el pasado, en la época de Grecia. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él surge cuando Roma se divide en sus componentes. Eso es lo que dice la Biblia. Y él reinará hasta que venga el anciano de días. ¿Está por aquí ahora? Bueno, ¿debe estar aquí? Claro, debe estar aquí. ¿La gente lo está esperando? Claro, ¿para qué?
No deberíamos tener que esperar, solo deberíamos poder decir, ahí está. Eso es muy interesante. Así que él será diferente del primero. Entonces, ¿por quién se hace diferente el sabor de la cuarta bestia? Por él. ¿Por qué diferente? Y él es el responsable de eliminar 3 reinos completos. Bueno, ¿recuerdas los reinos? Los anglosajones, los francos, los alamanes, los lombardos, los érulos, los burgundios, los visigodos, los suevos y los... Esos eran los 10. Pero había algunos terriblemente opuestos a este poder. Número 1. Los érulos, 493 después de Cristo. Mira dónde gobernaron. Mira dónde gobernaron. Ahora, estas personas tenían una filosofía interesante. Y esta filosofía difería sustancialmente de la filosofía de este otro pequeño poder cuerno. Ahora, desafortunadamente, no tenemos documentos históricos sobre lo que creían los érulos. Tampoco tenemos documentos históricos sobre lo que creían los artrogodos. Tenemos un poco de lo que creían los vándalos, pero ninguna de su documentación religiosa. ¿Por qué no? Porque todo ha sido destruido. Así que solo tenemos información de segunda mano. Aparentemente, la historia nos dice hoy que estos 3 poderes que fueron removidos eran arios en su visión. En otras palabras, enseñaron que Jesús no era Dios y por lo tanto debía ser eliminado. Pero realmente no hay evidencia de eso, excepto información de segunda mano por el mismo poder que los destruyó. Así que fueron destruidos en el 493 después de Cristo. Ahora, si esta criatura, este cuarto, este nuevo poder surgió entre ellos, entonces debe haber surgido ya antes del 493. Los siguientes en caer fueron los vándalos, 534 después de Cristo. Afligieron al Imperio Romano y sometieron grandes partes de la cultura religiosa del mundo bizantino y romano. Los sometieron ferozmente. Y así, eventualmente, los vándalos también fueron destruidos por los ejércitos del Imperio Oriental. Y luego vinieron los ostrogodos. Ellos fueron los últimos. Los ostrogodos gobernaron hasta el 538 después de Cristo. Y ocuparon primero esta área y luego ocuparon y controlaron toda la antigua capital romana y sus alrededores. Y así, en el 538 después de Cristo, la oposición al poder de Litleorn desapareció y surgió como un hongo. Así que los alamanes, el remanente de los 10, los alemanes de hoy, los burgundios, los suizos, los francos, los franceses, los lombardos, los italianos, los sajones, los ingleses, los suevos, los portugueses, los visigodos, los españoles, y los ruli, los vándalos y los ostrogodos son eliminados, totalmente destruidos. De hecho, estos no fueron los únicos contra los que libraron guerra, sin embargo. No. Los visigodos, por ejemplo, probablemente estaban muy relacionados con los ostrogodos. Tenían sentimientos similares y hubo muchas guerras libradas y mucho sometimiento aquí antes de que estos se alinearan con el pensamiento del poder de Litleorn también. El mayor aliado del poder de Litleorn eran los francos, quienes hoy son los franceses, y el primero en adoptar esta túnica fue Clodoveo. Y Clodoveo pasará a la historia como el hombre que más que ningún otro ayudó a que el pequeño poder con cuernos se concretara. Daniel 7 versículo 9. Estuve mirando hasta que los tronos fueron colocados, y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono era como una llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Así que Daniel está observando los eventos aquí en la tierra, que parecen girar en torno a este pequeño poder con cuernos, y ve una gran escena de juicio que tiene lugar en el cielo.
El versículo 10 dice que el juicio fue establecido y los libros fueron abiertos. Así que aquí hay una escena de juicio. Y vi en la visión nocturna, y he aquí, uno como el Hijo del Hombre, que venía con las nubes del cielo. Eso es un acrónimo para ángeles. Lo veremos en una conferencia posterior. Y vino ante él, anciano de días, y lo trajeron cerca de él. Versículo 13. Así que esta no es la venida de Cristo a esta tierra. Esta es una escena que tiene lugar. Ahora, echemos un vistazo a la referencia de Pablo al hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 10, Pablo describe cuándo surgirá este poder anticristiano. Ahora les rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él, que no se dejen mover fácilmente de su mente ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra ni por carta como si fuera de nosotros, como que el día de Cristo está cerca. Ven, algunos enseñaban incluso en los días de Pablo que el día del Señor está cerca. Y algunos estaban predicando que Cristo ya estaba reinando, y Pablo dice, no, hay primero algunas cosas que deben suceder. Así que el día de Cristo aún no está aquí. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día, la venida del Señor, no vendrá a menos que primero venga una apostasía. Así que primero la iglesia entra en apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo 2 personas en la Biblia son llamadas hijo de perdición, solo 2. Uno es el hombre de pecado, y el otro fue Judas. Ahora, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? Con un beso. Lo traicionó con un beso. Verás, Judas pretendió seguir siendo uno de ellos, y traicionó a Jesús. El otro, ¿crees que también podría pretender ser uno de ellos y traicionar a Jesús con un beso? ¿Crees que es posible, en una escala mayor? Así que ningún hombre te engañe de ninguna manera, porque ese día, la venida del Señor no vendrá a menos que primero venga una apostasía, una caída de la fe en la iglesia, y ese hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, de modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrando que Él es Dios. Así que aquí hay un poder que asume enormes poderes presuntuosos para sí mismo. De hecho, este poder va a decir, soy otro Dios en esta tierra, y la salvación es a través de mí. Pero este poder va a ser un poder sutil que actúa justo como actuó Judas. Justo como actuó Judas. Y este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que ha de venir, y aún ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, versículo 3. Así que ahora pensemos en esto. Si el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo en la época de Juan, si Pablo dice que habrá una apostasía, y luego este hombre de pecado será revelado, entonces este hombre de pecado ha estado con nosotros todo el tiempo. Así que ya hemos visto que no puede haber salido de un imperio griego, porque sale del cuarto imperio, y tampoco puede venir en el futuro de alguna tribu. En Palestina. ¿Es correcto? ¿Todos estarían de acuerdo conmigo? Está bien, si eso es correcto, entonces todo el cristianismo debe estar equivocado en este tema. Porque la mitad del cristianismo enseña que el anticristo vino en el pasado. Su nombre era Antíoco Epífanes IV, y era un rey griego.
La Biblia dice que salió de la cuarta bestia, y de hecho, después de la caída de la cuarta bestia y la división en 10. La otra mitad del cristianismo enseña que el anticristo vendrá en el futuro después del rapto. Ahora hay un problema, porque entonces la iglesia cristiana ni siquiera es parte de nosotros. Pero aquí él ya estaba en el mundo, actuando de manera clandestina en la primera iglesia cristiana. Así que ninguno de esos dos puede estar en lo correcto. Pablo continúa, ¿no os acordáis que cuando aún estaba con vosotros os dije estas cosas? Y ahora sabéis qué es lo que lo detiene para que pueda ser revelado a su tiempo. Así que algo está deteniendo este poder de surgir, y algo lo está reteniendo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Así que este poder del misterio inicuo, ya está trabajando en el mundo en la época de Pablo. Así que este no es un poder futuro que solo vendrá al final de los tiempos. No, no, no. Ha estado aquí todo el tiempo. Solo el que ahora detendrá hasta que sea quitado del medio. O leamos la versión BBE. Hay uno que está reteniendo el mal hasta que sea quitado del medio. Así que había algún poder deteniendo para que este pequeño cuerno no pudiera surgir. Y Pablo les había dicho que era. ¿Recuerdan que les dije estas cosas? Pero no lo dice aquí. Y entonces será revelado el impío, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Así que este poder será revelado cuando algo que lo detiene sea quitado, o algún poder que lo retiene, y luego este poder será destruido en la segunda venida de Cristo. Aún a Él, cuya venida es después de la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Esta es una historia interesante. Y con toda engañosa y maldad en los que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para que fuesen salvos. ¿Es posible que este sistema engañe al mundo para aceptar una forma del Evangelio que se basa en valores humanos y no en valores divinos? ¿Y en criterios humanos y no en criterios divinos? ¿Es eso posible? Aquí tenemos un punto sobre el cual Pablo, leemos en Romanismo y la Reforma de Graciano. Pablo afirma la existencia del conocimiento en la iglesia cristiana. Así que la iglesia primitiva sabía, dice, ¿cuál era el obstáculo? La iglesia primitiva nos dice lo que sabía sobre el tema, y nadie en estos días puede estar en posición de contradecir su testimonio sobre lo que Pablo había dicho solo de palabra. A los tesalonicenses. Es un punto en el que solo la tradición antigua puede tener autoridad. La especulación moderna es positivamente impertinente sobre tal tema. Hoy en día la gente dice, bueno, ¿qué podría haberlo? Tal vez sea el Espíritu Santo quien lo detiene. ¿Por qué debería el Espíritu Santo estar deteniéndolo? Había un poder que lo contenía, y cuando eso sea removido, el anticristo surgirá y permanecerá hasta que el Señor venga. Entonces, ¿qué sabían los padres de la iglesia primitiva? ¿Qué les dijo Pablo verbalmente? ¿Qué les dijo, pero que no escribió? Bueno, vayamos a los padres de la iglesia primitiva, Tertuliano sobre las resurrecciones, apologistas cristianos del 200 DC, él dice, el que ahora impide debe impedir hasta que sea quitado del camino. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano? La apostasía de la cual, al ser dispersada en 10 reinos, introducirá al anticristo. Así que eso es lo que creían los padres de la iglesia primitiva, que cuando el Estado romano caiga, el anticristo será revelado. ¿Es eso bíblico según el capítulo 7 de Daniel? Absolutamente. Cuando Roma se divida en 10, cuando el Estado romano desaparezca, se revelará el anticristo. Eso es lo que creían los padres de la iglesia primitiva. Aquí hay otro, Juan Crisóstomo, Homilía 2, Tesalonicenses 2, fue obispo de Constantinopla. 390. Él dice, solo hay uno que ahora lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Es decir, cuando el imperio romano sea quitado de en medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Cree lo mismo. Aquí hay otro, Edward Elliot, quien escribe un comentario sobre el Apocalipsis en 1862. Él dice, tenemos el testimonio consentido de los primeros padres desde Ireneo, el discípulo de San Juan, hasta Crisóstomo y Jerónimo, en el sentido de que se entendía que era el poder imperial que gobierna y reside en Roma.
Así que en realidad es bastante simple. Cuando Roma caiga, vendrá el anticristo. Mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que surgiera el anticristo predicho. Con la caída de los césares, él surgiría. Hay otra fuente. Pablo no identificó el poder que restringe, que ellos sabían que era Roma, por miedo a represalias. Recuerda que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por parte de Roma. Aquí hay otra cita. Así que Pablo no dijo, cuando Roma caiga, él vendrá. Porque si lo hubiera dicho públicamente y escrito, cuando Roma caiga, él vendrá, habría estado en grandes problemas, y también la iglesia perseguida. Así que la iglesia primitiva creía que cuando Roma cayera, el anticristo surgiría. Daniel 7 dice que él surgirá cuando Roma esté dividida en 10. Entonces él surgirá. Así que ese es el criterio bíblico de cuando el anticristo comienza a gobernar. Ahora vamos a hablar sobre este poder del cuerno pequeño. Echemos un vistazo a los atributos que Daniel da del poder del cuerno pequeño. Número 1. Él surge de la cuarta bestia. Daniel 7, versículos 7 y 8. ¿Está todo el mundo feliz con eso? Así que él sale de Roma. Ahí es donde surge. Es un poder romano. En segundo lugar, él surge entre los 10 cuernos. Considero los cuernos, y aquí que surgió entre ellos otro cuerno pequeño. Así que tiene que surgir en el Imperio Romano Occidental. Es una potencia europea. No es ninguna otra potencia en esta tierra. Surge después de los 10 cuernos, así que asume su posición de poder algún tiempo después del 476 DC. Y otro se levantará después de ellos. Versículo 24. Él es diferente de los otros cuernos. Él será diverso del primero. Versículo 24. Ese es el cuarto criterio. Aquí hay otro criterio. Él se vuelve más robusto que los demás, más robusto que sus compañeros. Versículo 20. Él tiene un poder que se vuelve más poderoso que cualquiera de los otros reinos. ¿Sabes qué? No debería ser demasiado difícil ver lo que la Biblia está diciendo. Incómodo, sí, pero no demasiado difícil. Desarraiga 3 reinos ante los cuales cayeron 3. Versículo 20. Tiene ojos como un hombre y habló grandes palabras contra el Altísimo. Versículos 8 y 25. Así que se eleva a la posición donde debería estar Dios. Número 1. Reemplaza los preceptos divinos con preceptos humanos, y traza el camino al cielo a través del poder del hombre y no del poder de Dios. Este es un asunto serio, muy serio. Y habla grandes cosas contra el Altísimo. Tendremos que revisar eso. Y luego hará guerra contra los santos. Desgastará a los santos. Versículo 25. Así que este poder debe haber sido un poder perseguidor que luchó contra aquellos que decían: la salvación es solo a través del poder de Dios. Y luego otro criterio, cambiará tiempos y leyes. El versículo 25 dice que pensará en cambiar tiempos y leyes. Eso es fascinante. Ahora, ¿qué tiempos y qué leyes crees que a Dios le preocuparían? ¿A Dios le preocuparían leyes humanas triviales? No. Debe ser una modificación de la ley divina. Y los tiempos deben estar cambiando los tiempos que Dios había establecido. Por ejemplo, Dios estableció el tiempo, y será la tarde y será la mañana el primer día. Y será la tarde y será la mañana el segundo día. De tarde a tarde fue el día. Esa es la primera vez. Luego hubo fiestas y festivales y tiempos que fueron establecidos. ¿Este poder cambiaría todo eso? Fascinante. Ese es el 9º criterio dado en el libro de Daniel. Daniel es muy preciso. Y él reinará, se les entregará en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Años proféticos, 3 y medio. Nos ocuparemos de eso.
Fascinante. Versículo 25. Y devorará toda la tierra. La cuarta bestia, que será diferente, devorará toda la tierra. El componente diferente de ella devorará toda la tierra y la pisoteará y la aplastará. ¿Eso incluye a los Estados Unidos de América? Ajá. ¿Crees que estás siendo controlado por alguien más? ¿Crees que podrías estar siendo controlado por alguien más en este momento? La poderosa EU. ¿Lo crees? ¿Qué hay de la poderosa Rusia? ¿Qué hay de cualquier nación poderosa? ¿Qué pasa con China? ¿Crees que podrían estar controlados en este momento por alguien más? Y existe hasta el final, hasta que vino el anciano de días. Versículo 22. Esto está en el libro de Daniel. Pueden conseguir el libro de Daniel ustedes mismos y pueden leerlo. Y el criterio final. Su dominio será quitado al final de los tiempos. Pero el juicio se sentará y le quitarán su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el final. La Biblia dice que será destruido por el resplandor de la venida del Señor. Así que ningún poder terrenal le quitará su poder. Dios mismo va a intervenir. 13 criterios. Solo hay un poder en todo el vasto mundo. Históricamente y de otra manera, que puede calificar. Lo cual es un criterio bastante triste. Ahora, no quiero molestar a nadie aquí esta noche. Y no quiero herir los sentimientos de nadie. Pero la realidad es que este poder está tan claramente identificado que yo mismo, que fui parte de ese poder, tuve que renunciar a ese poder y dejarlo. A mí también me afectó. Me sorprendió mucho cuando me enteré de esto. Y de hecho, me enfermé físicamente cuando descubrí esto. Entonces, ¿quién es Él? Surge de la cual Él se levanta entre los 10 cuernos. Después de los 10 cuernos, Él es diferente de los demás. Cuando la última ola de invasiones bárbaras había agotado su fuerza, el rostro de Europa había sido transformado. Reinos germánicos independientes se habían establecido sobre las ruinas del Imperio Romano. Esa es la historia de la Iglesia. Página. De las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente un nuevo orden de estados cuyo punto central era la sede papal. Por lo tanto, inevitablemente resultó una posición no solo nueva, sino muy diferente de la anterior. La Iglesia y las iglesias, páginas 42 y 43. Esta es una fuente católica romana. Diciendo que aquí había una situación diferente a la que había antes. Hay dos teorías sobre el anticristo en el mundo hoy que están siendo enseñadas por cada iglesia en el mundo. Casi. Una es la de Rivera y la otra es la política de Alcázar. Ahora, ¿qué enseñaron? Enseñaron preterismo y futurismo. El preterismo enseña que el anticristo vino en el pasado en la época de los griegos. El futurismo enseña que vendrá en el futuro después de que la iglesia cristiana haya sido llevada. Y ambas doctrinas no son bíblicas porque ambas violan el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 8 de Daniel, todo el libro de Apocalipsis, violan cada principio bíblico. Todos ellos. ¿Y quiénes eran Rivera y Alcázar? Bueno, los dos eran jesuitas. Así que estas son doctrinas establecidas en el mundo después de la Reforma por la propia Iglesia romana para quitar el énfasis del papado y ponerlo en dos direcciones diferentes. El historiador C.C. Eckhart, cuando el Imperio Romano se había desintegrado y su lugar había sido ocupado por varios reinos bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo se volvió independiente del Estado en asuntos religiosos, sino que también dominó los asuntos seculares. El papado y los asuntos mundiales, página 1. Así que aquí había un cuerno, un reino, que se volvió más robusto que los demás. Gran dominio eclesiástico, él percibirá fácilmente que el papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano sentado coronado sobre su tumba.
Bien, así que Roma no ha desaparecido realmente. Se llama la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Así que Roma no ha desaparecido en absoluto. Leviatán, página 457. Él será diferente del primero. Vimos que Roma dice, sí, somos diferentes, porque ahora es un poder religioso que ejerce influencia política. Más robusto que sus compañeros, Daniel 720. Él sería más poderoso que los otros reyes. ¿Los reyes de Europa se inclinaron ante el papado? Sí, a veces no. Si no, incluso ellos fueron sometidos y se inclinaron. Eventualmente tuvieron que venir como Federico de Alemania y esperar descalzo en la nieve por un indulto para recuperar su reino. Los Santos Concilios, volumen 13. Roma dice, definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano tienen la primacía sobre cuánto del mundo? Sobre todo el mundo. Eso es interesante. El vicario del Hijo encarnado de Dios, sumo sacerdote ungido y supremo gobernante temporal, el Papa se sentó en su tribunal de manera imparcial para juzgar entre nación y nación, pueblo y príncipe, soberano y súbdito. Henry Connell Manning, poder temporal del vicario de Jesucristo. Entonces, dijeron que estaban en control de todos los demás reinos, ¿sí o no? Sí, ellos mismos lo afirman. Llaves de esta sangre, el Papa Juan Pablo II contra Rusia y Occidente por el control del nuevo orden mundial. Malachi Martín, profesor pontificio en la Universidad Gregoriana en Roma misma. Él lo dice. No yo. Destruyó 3 reinos, entonces conocería las verdades de la cuarta bestia que era diferente de todas las demás y de los 10 cuernos que estaban en su cabeza y del otro que vino. Y ante el cual cayeron 3. Daniel 7, 19 y 20. Sí, Roma afirma que los 3 fueron destruidos porque eran arrianos, no creían que Cristo era Dios, lo cual es una de las enseñanzas de Roma. Pero veremos que eso es solo una enseñanza esotérica de Roma. Hay otra enseñanza de Roma que se llama esotérica, que es una enseñanza oculta que dice algo completamente diferente. Pero eso tomará otra conferencia. Tiene ojos como un hombre y habló grandes palabras contra el Altísimo. Aquí hay un sistema que se establece por encima de Dios y hablará contra el Altísimo. Y desgastará a los santos. Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Verso 5, blasfemia. Entonces, ¿qué es la blasfemia? Y se le dio para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Hizo esto la Iglesia romana? Absolutamente. Daniel 7, 25, hablará grandes palabras contra el Altísimo, desgastará a los santos del Altísimo, pensará en cambiar tiempos y leyes. Por supuesto, no puedes cambiar las leyes de Dios, es solo el poder que piensa que puede. Y a ellos se les entregará en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tendremos que examinar esos textos en detalle. Primero veamos la definición bíblica de blasfemia y veamos si Roma califica. Bueno, lo encontramos en Juan capítulo 10, verso 30 y 33. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Jesús dice que Él es Dios. Los judíos le respondieron diciendo, no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que la única definición en la Biblia de blasfemia es si alguien dice que es Dios. Bueno, hay muchas mujeres blasfemas en el mundo hoy, pero esa es la única definición. La otra definición la encontramos en Lucas, donde dice, y viendo su fe, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Así que hay 2 definiciones bíblicas de blasfemia. Una es si dices que eres Dios, y la otra es si dices que puedes perdonar pecados. Bueno, ¿qué dice Roma? Aquí está el católico. Enciclopedia, volumen 12, artículo sobre el Papa. Dice que esta autoridad judicial incluso incluirá el poder de perdonar el pecado. Así que Roma dice que puede perdonar pecados. El sacerdote católico, página 78 dice, busca donde quieras a través del cielo y la tierra, y encontrarás un ser creado que puede perdonar al pecador.
que puede liberarlo de las cadenas del infierno. Ese ser extraordinario es el sacerdote romano. Interesante. El sacerdote exterior para siempre, dice el obispo ordenante, para siempre un sacerdote del Altísimo con poder sobre el Todopoderoso. Ahora eso es fuerte, decir que tienes más poder que Dios. El Papa no solo es el representante de Jesucristo, sino que Él es Jesús. Forever a priest of the most with power over the Almighty. Now that's heavy, to say that you have more power than God. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesús. Cristo mismo, escondido bajo el velo de la carne, el Nacional Católico, julio de 1895. Así que Roma ha afirmado que está en la posición de Dios. Dios mismo está obligado a acatar el juicio de sus sacerdotes, y ya sea no perdonar o perdonar, según ellos, los sacerdotes, se nieguen o den absolución. La sentencia del sacerdote procede, y Dios la suscribe. Dignidades y deberes. Del sacerdote, volumen 12, página 27. Vaya. Así que la Iglesia Católica dice quién se salva y quién se pierde, y Dios no tiene esperanza, tiene que acatar su juicio. Y si ellos dicen que no, Dios no puede decir que sí. Entonces, ¿quién es más poderoso, ellos o Dios? Ellos lo son. ¿Es esto blasfemia, sí o no? Esta es blasfemia de la más alta categoría. El cardenal Bellarmine dice que todos los nombres, virtud de los cuales se establece que está sobre la Iglesia, todos los mismos nombres se aplican al Papa. Eso significa que asume el lugar de Dios. Así que califica en ese aspecto. Dado en Roma de nuestra Palacio, 10 de febrero de 1817, la 15ª jurisdicción del Santísimo Pontífice y Padre en Cristo y nuestro Señor, nuestro Dios, el Papa, León XII. Así que el Papa se coronó a sí mismo como Dios. Ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso, las grandes cartas eclesiásticas del Papa León. ¿Sabías que cuando el papado hoy escribe una encíclica, siempre firma la encíclica? El Papa Juan Pablo II, en otras palabras, hace esto, dado por nosotros, letra mayúscula, en nuestra letra mayúscula. Pontificados. Interesante, porque Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, mayúsculas. Así que el papado toma la prerrogativa y hasta el día de hoy, por su escritura, afirman tener y ser el poder de Dios. Así que Roma califica, el Consejo Altísimo. Definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano tienen la primacía sobre todo el mundo. Ahora este poder eventualmente tomaría control de el mundo entero. ¿Realmente Roma controla el mundo? Eso es ridículo. ¿Realmente crees eso? ¿Crees que es posible? Mañana tendremos una conferencia sobre sociedades secretas. Yo no. Me la perdería si fuera tú. Tomás de Aquino escribió sobre el poder secular. Este es el gran filósofo católico que es citado por Juan Pablo II más que cualquier otro filósofo de la Iglesia Católica Romana. Él. Y por lo tanto no es una usurpación de autoridad si el prelado espiritual interfiere en asuntos temporales que conciernen a aquellos temas en los que el poder secular está sujeto a él. Así que todos están sujetos a Roma. El Concilio de Trento declaró que todo poder temporal es suyo, el dominio, la jurisdicción y el gobierno de toda la tierra son suyos por derecho divino. Todos los gobernantes de la tierra son sus súbditos y deben someterse a él. Ese fue el Concilio de Trento. Ese es el que terminó con el ataque de la Reforma. Aquí tenemos a una dama que dijo, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y esta dama dijo, es como estar con Dios cuando vio a Juan Pablo II. ¿Agotó a los santos? Se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno,
Nuevamente, Tomás de Aquino dijo que los herejes convictos deberían ser condenados a muerte tan severamente como otros criminales. La Iglesia Católica es respetuosa de la conciencia y de la libertad. Sin embargo, cuando se enfrenta a la herejía, recurre a la fuerza, al castigo corporal, a la tortura. Encendió en Italia las piras funerarias de la Inquisición. El profesor católico Alfred Baudette, la Iglesia Católica, el Church Renaissance Protestantism. Yes, she admits it. Here is the Chiesa del Jesús, which is the seat of the Jesuits. Here is the Jesuit House that is made. Que básicamente dice que pueden deshacerse de cualquier rey hereje en todo el mundo, cualquier comunidad de gobiernos que no quiera someterse a la papalidad, y cualquiera que no se someta a la autoridad del pontífice romano puede ser destruido sin problemas. Así que la Iglesia gobernó como la mujer que reina sobre los reyes. Así es como se representó a lo largo de la historia. ¿La Inquisición? La Inquisición nos dice que desgastó a los santos, la Torre de Londres, los Países Bajos. ¿Cuál es la definición de herejía? Griego, heresis, elección. Decidir. Por uno mismo que creer y practicar. Eso es herejía. Entonces, ¿quién debe decidir por ti? Roma debe decidir por ti lo que debes creer. Y si no te alineas con esto, bueno, entonces debes ser eliminado. Debes ser erradicado. Estas son representaciones de las hogueras, las estacas de la Inquisición, y mataron literalmente millones y millones de personas. Está el famoso monumento hugonote en África, donde los hugonotes franceses escaparon después de la Gran Masacre, donde los hugonotes fueron masacrados, la masacre de San Bartolomé, y ellos en su mano y las cadenas de Roma rotas. Bueno, tengo noticias para ti. Esta mujer está una vez más encadenada, y cada otra mujer en el planeta, hablando de iglesias, está una vez más encadenada. Cambia tiempos y leyes. Piensa en cambiar tiempos y leyes. Daniel 7.25. ¿El Papa afirma que cambió la ley de Dios? Absolutamente. El Papa tiene el poder de cambiar tiempos, de abrogar leyes y de dispensar todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Esa es arrogancia del más alto nivel. Así que, dicen que pueden cambiar estas cosas. ¿Cambiaron los papas los tiempos? Ciertamente lo hicieron. ¿Qué calendario estamos usando en el mundo hoy? Estamos usando el calendario gregoriano. ¿Quién fue Gregorio? Fue un papa. ¿Y se cambiaron los tiempos? Sí. ¿Con la autoridad de quién? De los astrónomos jesuitas. ¿Qué? ¿Cambiaron? Cambiaron la Pascua. Trajeron las festividades de Pascua para alinearlas con la festividad de Istar. Incluso lo llamaron así. Pascua, Istar. La Pascua. Pach se celebraba según la luna nueva, y la Pascua podía tener lugar en cualquier día de la semana, dependiendo de cuando se avistara la luna nueva. Así que el papado lo cambió y siguió el simbolismo de los saduceos, que fueron entrenados en Alejandría en enseñanzas ocultas, y lo alineó con la fiesta de Istar. Y ahora la Pascua cae solo en un domingo y nunca coincide con la Pascua judía. Es posible, con el calendario que tienen, que en algún momento de la historia realmente pueda coincidir con la Pascua. ¿Y qué decreta entonces el papado? Si hay una alineación de la Pascua con la fiesta de Istar, entonces el papado mueve la Pascua una semana, para que aún caiga en domingo. Así que definitivamente cambió los tiempos y las fiestas. También, desde entonces estamos celebrando el día de medianoche a medianoche, y no de atardecer a atardecer. Y luego abrogó las leyes y dispensó con él cosas y los preceptos de Cristo. El Papa puede modificar la ley divina, provocar una teoteca. ¿Quién da el derecho, Señor, Papa, a cambiar la ley de Dios? Los 10 mandamientos, tal como fueron dados originalmente por Dios en la primera tabla: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Luego está este gran mandamiento que no te inclinarás ante ídolos, y luego no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El mandamiento del sábado es muy prominente, y luego tienes los mandamientos que dictan la relación entre el hombre y el hombre. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, adulterio, robo. No darás falso testimonio y codicia. Esos son los mandamientos tal como están en la Biblia. Si tomas el Catecismo Católico, verás que el segundo mandamiento ha sido eliminado. No tendrás dioses ajenos. Él podrá decir, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Tú no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que el segundo mandamiento ha desaparecido. Este ha subido uno. Recuerda guardar el día de reposo, pero ¿han hecho con eso? Lo veremos en un momento. Así que solo tienen 9 mandamientos, y para obtener 10 toman el mandamiento sobre codiciar y lo dividen en 2. No codiciarás la esposa de tu vecino, y no codiciarás los bienes de tu vecino. Muy fascinante. Recuerda que aquí dice, no codiciarás la casa de tu vecino, no codiciarás la esposa de tu vecino. Así que lo giran. ¿No es fascinante? Incluso tienen la osadía de girarlo, como si ave de gal to turn it round, as if they had the right to do that. The Catholic Encyclopedia 6, The Church, after changing the day of rest from el Sabbat judío, o el séptimo día de la semana, al primero, hizo el tercer mandamiento, referido al domingo, porque el segundo ya no estaba, como el día que debe ser guardado como el día del Señor, Enciclopedia Católica. Así que cambiaron los tiempos. Incluso el día de adoración, que era el séptimo día, se trasladó al primer día de la semana. Mateo 517 dice, no penséis que he venido a destruir la ley y los profetas, no he venido a destruir, sino a cumplir, a vivirlos. Aquí está. El Catecismo de los Conversos de la Doctrina Católica, página 50, y dice, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. La Iglesia Católica es muy consciente de ello, lo saben. Pregunta, ¿por qué sábado? Responde, observamos el domingo en lugar del sábado, porque la católica el sábado al domingo. Entonces, ¿cambió ella tiempos y leyes, sí o no? Sí, lo hizo. Tiempos y medio tiempo, ¿a qué se refiere eso? Los santos serán entregados a él por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Si tienes una Biblia moderna, dirá 3 años y medio. Ahora, los años proféticos son diferentes a los años normales. Un año, en un sentido profético, tenía 360 días, porque el año hebreo tenía 360 días. Así que, 360, 2 veces, 720, medio tiempo, medio año, 180, súmalos todos, eso te daría 1260 días proféticos. Ahora, eso se convierte en 1260 años literales. Vamos a aclarar esto. Con la conquista de Roma por Belisario comienza la historia de la Edad Media. Así que cuando Roma fue conquistada y los ostrogodos fueron removidos, la historia de la Edad Media comenzó. Philip Chape dice, Vigilus ascendió a la silla papal, 538 después de Cristo, bajo la protección militar de Belisario. Entonces, ¿cuándo asumió su autoridad el pequeño poder con cuernos? La respuesta es 538 después de Cristo. Porque los últimos de los pequeños cuernos, o de los poderes con cuernos que lo mantenían a raya con los ostrogodos, fueron removidos en 538 después de Cristo, y Vigilus asciende a la silla papal. Así comienza el dominio de Roma. Otro surgirá después de ellos, los 10 reinos, establecidos en 476 después de Cristo. Después de ellos, en 538 después de Cristo, comienza el gobierno papal. De acuerdo con un decreto que fue emitido por Justiniano, emperador de Roma, quien dijo que el Papa será el corrector de herejes y el gobernante de todas las iglesias. Ahora 538, si le sumas 1260, llegas a 1798. 1798.
¿Qué sucedió en 1798? Berthier entró a Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república. La mitad de Europa pensaba que el veto de Napoleón sería obedecido y que con el Papa, el papado estaba muerto. Así que exactamente de acuerdo con el tiempo profético, y la Biblia nos dice que tomemos un día por un año. Exactamente de acuerdo con ese tiempo, cuando el reloj marcó 1798, el poder temporal del papado fue detenido por un tiempo. Así que la profecía del tiempo de 1260 años. 476 después de Cristo, se establecen los 10 reinos. 538 después de Cristo, el obispo oficialmente reconocido como el gobernante de todas las iglesias. 1260 años de profecía del tiempo nos llevan a 1798 para su cumplimiento. Su dominio y dominio terminaron. 1260 años. Se basó en 1260 días, que es lo mismo que 3 años y medio proféticos. Pero también es lo mismo que 42 meses. 42 por 30, ese era el mes bíblico. 42 por 30 también es 1260. Ahora, en Apocalipsis 12, versículo 6, leemos 1203 días contados. Esos son 1260 días. En Apocalipsis 12, 14, un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Ves cómo Apocalipsis retoma el tema de este poder y lo lleva al corazón de Apocalipsis? Aquí están todos. Daniel 7.25, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, refiriéndose a este poder. Daniel 12.7, tiempo. Apocalipsis 11.2, 42 meses. Apocalipsis 11.3, 1260. Apocalipsis 12.6, 1260 días. Apocalipsis 12.14, Apocalipsis 13.5, 42 meses. Todos estos refiriéndose a, observa cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Biblia es fantástica. ¿Qué nos está diciendo? Que este poder se establecería como otro Dios. Porque 7 es el número de Dios. Y asumiría todas estas características. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y su herida mortal fue sanada. Roma recibe una herida en forma del poder del cuerno pequeño, pero va a ser sanado. Y todo el mundo siguió a la bestia. Apocalipsis 13.3. Así que el mismo poder que gobernó sobre los santos por 1260 días recibe una herida mortal, 1798, volverá a levantarse. Y todo el mundo estará sujeto a él. Eso es lo que dice la Biblia. Y se le dio poder sobre todas las razas, lenguas y naciones. ¿Eso incluye a los Estados Unidos? ¿Eso incluye a mi país? Sí, lo incluye. Ronald Reagan y el papado hicieron una alianza sagrada. Esa es una historia fascinante. Tendremos que profundizar un poco más en eso. Y así, incluso los poderosos Estados Unidos se sometieron a este poder. Aquí tenemos una imagen significativa entre Gorbachov y el papado. Esta es la poderosa Unión Soviética en esa etapa. Saludando y reconociendo este poder. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde diversas naciones se unen en una causa común. Solo los Estados Unidos tienen tanto la autoridad moral como los medios para respaldarlo. En el Concilio Vaticano II, este fue un documento de 1962. Dice: es nuestro deber, por lo tanto, esforzarnos al máximo para trabajar por el momento en que toda guerra será completamente prohibida por consentimiento internacional. Este es el Concilio Vaticano II. Este objetivo requiere sin duda el establecimiento de una autoridad pública universal reconocida como tal por todos y dotada del poder para salvaguardar en nombre de todos la seguridad, el respeto por la justicia y el respeto por los derechos. El Papa Pablo VI escribió en la sección titulada Hacia una autoridad mundial efectiva, escribió: esta colaboración internacional a escala mundial requiere instituciones que la preparen,
coordinen y dirijan hasta que finalmente se establezca un orden de justicia que sea universalmente reconocido. ¿Quién no ve la necesidad de establecer progresivamente una autoridad mundial capaz de actuar efectivamente en los sectores judicial y político? Cosas fascinantes. ¿Y quién fue coronado como el gobernante de todo el mundo? Este hombre mismo. Fascinante. Juan Pablo, superestrella. Maastricht, la Europa unida. ¿Qué tiene que decir el mundo sobre esto? ¿Por qué tiene el Parlamento de Europa esta construcción? Construcción muy interesante. Daremos una conferencia completa sobre esta interesante situación en Europa y lo que significa. ¿Qué dijo George W. Bush sobre este poder? El 22 de marzo, dijo la mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, verdaderamente uno de los grandes hombres, es tomar en serio sus enseñanzas, es escuchar sus palabras y poner sus palabras y enseñanzas en acción aquí en América. Este es un desafío que debemos aceptar. Entonces, ¿quién está sujeto a quién aquí? ¿Quién está sujeto a quién? En 1991, el Papa pidió un nuevo orden mundial. Bueno, ¿de qué trató su discurso de Año Nuevo este año? Solo tenía un mensaje. Y dijo, es hora de establecer la autoridad mundial ahora mismo. Esa fue su solicitud. Visitó las Naciones Unidas. Habló en nombre de todas las religiones en todo el mundo. Ahora, por favor, tomen en cuenta que eso incluye el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, el zoroastrismo, el protestantismo, el catolicismo y todo lo demás. ¿Hay una agenda? Y Gorbachov dijo, debemos ayudar a Juan Pablo II. Porque tiene razón en su solicitud de un nuevo orden mundial. Dijo Gorbachev, cuando el Papa habló en las Naciones Unidas en su 50ª celebración. ¿Está bien? ¿Crees que es posible? ¿Qué Roma podría ser este poder? ¿Qué el Vaticano podría ser este poder? Pero seguramente el Vaticano parece un noble poder cristiano tratando de establecer los valores correctos en el mundo. ¿No se parece a eso? Recuerda que la Biblia dice, hombre de perdición. Judas se parecía a uno de ellos, pero traicionó a Jesús con un beso. Aquí hay un poder que se parece a uno de ellos, pero podría traicionarlo con un beso. Tendremos que adentrarnos en los secretos de las sociedades secretas para descubrir de qué se trata todo esto. ¿Qué enseñaron los reformadores sobre este poder? Muchos de los grandes cristianos de la Reforma y de los tiempos posteriores compartieron esta visión de la verdad profética e identificaron al anticristo con el papado romano. Entre los adherentes de esta interpretación estaban los valdenses, los husitas, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, los bautistas, teólogos, los mártires, Cranmer, Tyndale, Latimer, todos ellos dijeron que Roma era el anticristo. Veamos lo que dijo Martín Lutero. Lutero díjose que el Papa es el anticristo y que su trono es el mismo de Satanás. El papado es una cacería general por orden del pontífice romano con el propósito de perseguir y destruir almas. Eso es hablar claro. No se andaba con rodeos en esos días. ¿Qué dijo Juan Calvino? Dijo, llamamos al pontífice romano anticristo. ¿Qué dijo Juan Wesley? Dijo, él es en el sentido enfático el hombre del pecado, ya que aumenta toda clase de pecado sin medida. Eso es lo que dijeron los reformadores. ¿Qué dijo Juan Knox? Dijo que el Papa debería ser reconocido como el mismo anticristo. Bueno, los reformadores no querían que nadie olvidara, así que en Nuremberg, que era la sede del protestantismo, presentaron esta escultura. Sobre las dos puertas. Y si miras por aquí, encontrarás algo interesante. Encontrarás la profecía de la que hablamos esta noche.
De un lado tienes un león con alas de águila y tienen un gobernante a su lado y nos dicen quién es. Es Nabucodonosor. Entonces, ¿a quién dijeron los reformadores que representaban los leones con alas de águila? Babilonia. Si vamos al otro lado, tienes un oso con 3 costillas en su boca y pusieron a un rey a su lado, un rey poderoso. Para decirnos a quién creían que representaba. ¿Y quién era? Este es Ciro el Grande. Así que con esto están diciendo que eran los medos y los persas. Los reformadores no se anduvieron con rodeos. Lo grabaron en piedra. Si vas al otro lado verás la otra puerta. Así es como se ve. Acerquémonos un poco más. Hay un bestia leopardo con 4 cabezas y ¿a quién ponen al lado para decir quién creían que era? Ese es Alejandro Magno. Así que lo identificaron con Grecia y al otro lado hay una bestia terrible con 10 cuernos y tienen allí a un poderoso emperador. ¿Y quién es él? Es Julio César. Entonces, ¿a quién dijeron que era? Dijeron que era Roma. Y luego aquí tienen esta extraña pequeña estructura que aparece entre ellos y tiene el rostro de un hombre y tiene esta extraña pequeña corona. No hicieron límites sobre quién era. Dijeron que era Roma. ¿Quién enseña eso hoy en día? Nadie. Nadie lo enseña ya. ¿Lo enseñan las iglesias cristianas? No, no lo hacen. De hecho, todas se han unido al movimiento ecuménico que dice que aceptemos nuevamente a Roma como nuestro líder espiritual. Todas las denominaciones cristianas son parte del movimiento ecuménico. Y todos ellos están diciendo que pongan las cadenas de nuevo. Bastante triste. No dejes que nadie te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, todo lo que se adora, para que se siente como Dios en el templo de Dios presentándose a sí mismo como Dios. ¿Tiene sentido ahora? Ciertamente lo tiene. Si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. La apariencia del cristianismo es tan perfecta que no vemos el núcleo del ocultismo detrás de ello. ¿Quién realmente dirige el espectáculo allí? ¿Quién está detrás de ello? ¿Qué poder se ejerce en Roma? ¿Quién es el Papa Negro? ¿Quién es Peter Hans Kolbenbach? ¿Quién es ese? ¿Cuál es su papel en el mundo? ¿Te gustaría saberlo? Así vemos que devorará toda la tierra. Eso significa que esta red de intriga debe extenderse por todo el mundo. Y continuará hasta el final. Él está aquí ahora mismo. Pero su dominio será quitado al final de los tiempos. Ahora, no estoy diciendo que cualquier católico romano que no esté al tanto de todo esto que está en la Biblia sea anticristo. Estoy hablando de un sistema aquí. Este es un sistema. Hay muchos buenos católicos romanos en la Iglesia Católica Romana que adoran a Dios según el mejor conocimiento y la conciencia que tienen. Y Dios toma el conocimiento que tienen y juzga de acuerdo con el conocimiento que poseen. Estoy hablando de un sistema que ha engañado incluso a sus propios miembros y que se coloca por encima de Dios. La Biblia dice que el juicio se sentará y quitarán su dominio para cortar y destruir hasta el final, y el reino y el dominio pertenecerán a ¿quién? Pertenecerá al pueblo de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y la grandeza de los reinos bajo todos los cielos, dice Daniel, será dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todos los... Dios va a poner fin a todas las cosas muy pronto. Y para descubrir cuál es la intriga detrás de las intrigas, te invito a asistir a las próximas conferencias. And to find out what the intrigue behind the intrigues are, I invite you to come to the next lectures. Even if you were upset tonight, it's very important that you come to the next.
Conferencias porque todo este plan se desarrollará a medida que avancemos en el libro de Apocalipsis. Que el Señor esté contigo y te ayude y te guíe.